Apareció en el contexto social como una solución a los problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas, quienes buscaban beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y técnicos. Hoy, en el coloquio de los profes, continuamos hablando de educación a distancia. Bueno, la pregunta es para nuestros invitados, va para Giovanni y luego para José. En el video anterior estábamos hablando y habíamos tocado medianamente el tema, pero pues la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la educación a distancia es tan costosa? Bueno, retomando lo que decíamos, es en el sentido de que primero tiene que ser autofinanciada por las mismas universidades. Y segundo, porque desafortunadamente en nuestro país no se mueve un lápiz sin que no haya una injerencia extranjera, es decir, sin que Colombia se someta a una serie de políticas que durante muchísimos años se ha venido desarrollando en el mundo. Entonces, miremos de la siguiente forma. Colombia hace muchos años ha venido pidiendo progresivamente unos dineros para poder solventar las necesidades de nuestro país. Y esos dineros han tenido unos condicionales, ¿cierto? En eso está el sistema educativo. ¿En qué sentido está el sistema educativo? En ir dejando a un lado el tema de la profesionalización de los estudiantes, ¿cierto? En carreras presenciales y volverlos casi que autómatas. ¿En qué sentido? Usted se dedica a trabajar, ¿cierto? Porque es lo que necesitamos para producir, porque usted necesitamos que sea una persona que le produzca el sistema económico y el sistema educativo, la educación de nosotros va quedando a un lado. ¿Qué sucedió con eso? Que en todo ese contexto se generaron una serie de programas en todas las universidades, diría yo, que tienen sus programas a distancia para poder solventar esas necesidades del sistema económico. Porque era una cosa muy sencilla y es la romantización de la desgracia que tenemos en nuestro país, y es que todo lo romantizamos hasta las desigualdades sociales. Es como a algunos estudiantes les tocó que irse a trabajar, entonces venga, nos solucionamos el problema de ellos. Al romantizarla, ¿cierto? El problema general del sistema educativo, que era ingresarle más dinero a la educación pública, que los jóvenes puedan acceder al sistema educativo como lo hacen en otros países, ¿cierto? Se dejó a un lado. Entonces nos ha llevado a ese punto. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que entonces, la medida que va pasando el tiempo, entonces ya las carreras técnicas y tecnológicas van quedando casi en un segundo plano en el tema de la educación a distancia, cuando era lo primordial. Entonces, hoy encontramos el caso más específico, en esto quiero concluir mi intervención, es los médicos que de forma virtual han ganado sus especializaciones en Brasil, que eso fue un tema que se llevó hace 3 o 4 años, ¿cierto? Unos médicos que nunca fueron a Brasil, solamente de forma virtual, pagando unos costos muy altos por esas especializaciones, los contrataron en Colombia y hace algunos años para acá han venido dándose algunos casos en los cuales sus pacientes han muerto. Caso específico en la clínica del café en Armenia, donde un médico de Bogotá, según las investigaciones, con una especialización en el exterior, donde nunca fue presencialmente, ha tenido 2 pacientes que le han fallecido por las malas técnicas planteadas. Si eso es en una carrera como la medicina, ¿qué pasa en el resto de las carreras que ofertan a nivel a distancia? Creo que eso es un punto que tenemos que mirar a profundidad y dejar de romantizar las desigualdades que manejamos en nuestro país. Bueno, sí, muy de la mano con lo que plantea Giovanni. Colombia viene en un proceso de utilizar a los derechos, o lo que antes, o en un estado social de derecho, entendemos como derechos, y viene cada vez empequeñeciendo más el Estado y generando que estos derechos se vuelvan unos servicios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, obviamente, la educación tiene unos costos marginales crecientes, ¿sí? Una persona en el sistema educativo colombiano es una persona que le cuesta al Estado, ¿sí? En todos los niveles. Pero entonces viene la cuestión de la virtualidad, viene la cuestión de la educación a distancia y por obvias razones es una educación que se autofinancia. O sea, ese es el principal objetivo de la educación a distancia, ¿sí? Que era lo que veníamos desarrollando un poco Joan y yo en la intervención pasada. La educación es totalmente, o sea, se necesita financiar esos programas presenciales y por lo tanto aparecen esos nichos de mercados en las universidades ofreciendo un montón de programas, no solamente programas de pregrado, maestrías, especializaciones, cursos, porque la universidad
como el Estado no le está dando la plata que necesita para poder funcionar correctamente, entonces recurre a esos programas, ¿cierto? Entonces, la cuestión del ascenso social, pues yo no lo veo tan mal, pues o sea, el hecho de que yo haya podido estudiar, yo también fui estudiante de educación a distancia y eso me permitió a mí ser un bachiller, ¿cierto? Y pasar a ser un profesor, pues eso no está mal, ¿cierto? No está mal que la gente quiera de alguna manera trabajar y pues, o digamos que no haya tenido las capacidades para ingresar a una educación presencial, entonces, pues hombre, trabaja y el fin de semana estudia y eso le permite un ascenso social, pero pues obviamente eso también tiene unos peros, ¿cierto? Y el pero más grande aquí es si importa más el ascenso social o la calidad académica de los programas. Eso es un debate, pues que no lo vamos a resolver aquí, ¿cierto? Pero pues que es un debate bien grande, ¿cierto? Es lo mismo que pasa un poco con lo del coronavirus, ¿cierto? ¿Qué es más importante, la economía o el desarrollo de la salud en Colombia? ¿Cierto? Bueno, ahí es como una gran discusión, ¿cierto? Porque entonces debe haber un mecanismo que les permita a esas personas como a mí y a mi familia o a mi gente muy cercana que le tocó muy duro trabajar y estudiar, bueno, ¿cómo hacemos para que sea una educación de calidad y también haya esa facilidad para que las personas puedan ascender socialmente? ¿Sí? Eso es un debate muy grande, ¿cierto? Pero yo pienso que, digamos que las primeras pistas es que el Estado de alguna manera solucione esos problemas a esas personas que necesitan la educación, ¿sí? Muchas gracias a José y a Giovanni. Bueno, yo recogí una pregunta que también va para eh, Giovanni y para José. Ahorita Giovanni nos estaba comentando de que la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío pues tuvo que cerrar, y no solamente la licenciatura en Ciencias Sociales, sino muchas licenciaturas, cuando sale la resolución que tenían que cumplir unos criterios, ¿cierto? Para poder ser acreditadas y seguir funcionando, pues no cumplieron estos requisitos. Y José tocaba un tema, y es de que digamos, los profes en educación a distancia pasan de ser docentes a ser tutores. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer trabajos de investigación en una carrera a distancia cuando no se cuenta con profesores de planta? ¿Cuál fue el debate que se tuvo que haber dado en ese momento y cuál es el debate que se tiene que dar en la actualidad? Lorenzo, eso es un debate que es existente y que se ha desarrollado desde el 2000 para acá, después de la Ley 30 y lo que quiso hacer Juan Manuel Santos con la reforma a la Ley 30 en el 2011, si mi memoria no me falla, en mi época universitaria. Y es entender una cosa fundamental. Si queremos avanzar en los proyectos científicos que necesita la nación, porque este país necesita desarrollar ciencia, ciencias duras y ciencias humanas, ¿cierto? Tiene que haber una capacidad del Estado de garantizarle a sus docentes, a esas personas más capacitadas que puedan contribuir a esos nuevos formadores, esos nuevos universitarios, para que generen investigación. Yo quiero que nos hagamos una pregunta, y es, ¿cuántas personas que tengan un acceso económico alto, que sean de estratos altos, están hoy en la educación a distancia? ¿Y cuántas personas, por el contrario, que no pudimos tener la oportunidad de que no teníamos solventadas nuestras vidas universitarias, nos tuvo que ir a la educación a distancia? Yo creo que ahí nos damos cuenta de que casi que la educación a distancia está determinada para las clases que no tenemos esa posibilidad de pagar una universidad de 10, 15 millones de pesos o pagar 250.000 pesos que en algunas universidades lo hacen. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Caldas hay estudiantes que pagan 40.000 pesos y no los tienen. Entonces, ¿qué viene sucediendo con eso? Hoy las universidades, y me quiero meter en este punto, tienen un problema con el tema del coronavirus. Y es que casi todos sus maestros los tuvo que volver casi que maestros tutores a distancia. Entonces hay una crisis muy importante en las universidades, que las universidades no le quieren generar las garantías que tenía ese docente de carrera administrativa. Entonces ya no le están pagando lo mismo, ya no le están dando la misma carga académica o se la están aumentando. Entonces, ¿qué viene pasando con eso? Una cosa muy distinta es estar uno en investigación, obviamente dependiendo del área del conocimiento, porque una investigación en biología es muy distinta a una investigación en historia, ¿cierto? O en sociología. Es muy complejo que desde la modalidad esta se pueda desarrollar esas investigaciones, porque la interacción máxima con el docente es, yo le mando unos documentos a usted, analícemelos, pásemelos en una tablatura, envíemelos, yo los recojo, hacemos una enciclopedia de textos que nos van a desarrollar la investigación y lo proyectamos.
Lo digo porque así también son las maestrías en la actualidad. Los que cursamos ya maestrías o los que están cursando maestrías se dan cuenta que simplemente usted me envía, yo le recepciono, lo organizo y volvemos a enviar. Entonces se pierde en sí lo que es la investigación. Usted va a una licenciatura, para hacer algo en la pedagógica, y lo principal es la investigación. Los humanos son investigadores y se van de una vez a investigar. José, que estudió unos semestres allá, bien sabe eso. Y las otras universidades, desafortunadamente, quedamos casi que relegadas al proceso investigativo o simplemente hacer una monografía. Que a mi punto de vista personal, las monografías deberían de desaparecer de las universidades como requisito para un pregrado. De pronto agregando un poco lo que dice Giovanni, y es que esa cuestión de que todos parta de la interpretación, pues eso genera un lío gravísimo para el desarrollo del conocimiento racional, ¿sí? O sea, caemos en el relativismo total, donde todos tenemos una verdad sobre un acontecimiento, ¿sí? Sobre un fenómeno social o biológico, y por lo tanto, obviamente eso no permite un avance social, ¿cierto? Porque ¿qué vamos a discutir si todos tenemos verdades subjetivas? ¿Sí? Entonces, digamos que eso parte también un poco esa didáctica de la educación a distancia, y algo que pues lo planteaba mucho José Fernando Campo en varios de sus trabajos, ¿cierto? Y es que esta educación que viene después de 1990 en Colombia, digamos que parte de ese relativismo, ¿cierto? Ese que en la educación se llama constructivismo, pues digamos que ha permitido un poco que la educación racional pues empiece como en un proceso de caída, ¿cierto? Algo que pasa en Colombia, ¿no? Porque digamos que si uno mira los procesos educativos en otras partes del mundo, sobre todo en los países desarrollados, digamos que la educación se perfila de una manera completamente distinta. Nuevamente agradecerles por su intervención. Ahora teniendo en cuenta lo que se ha hablado, ya que esta educación pues, requiere una capacidad monetaria mayor porque es más costosa y demás, ¿consideran ustedes, tanto Giovanni como José, que el tiempo que se les da para poder dictar la clase a distancia es suficiente para dar la misma o se queda corto? ¿Arranco yo? Sí, bueno, pues hombre, es que yo pienso que es más una cuestión no el qué hacer, o sea, en últimas, o sea, la educación a distancia, el problema de la educación a distancia no es que sea una hora o dos, sino que es eso, ¿cierto? Esa descontextualización que tiene el docente y el estudiante sobre el proceso formativo, ¿sí? Entonces, yo pienso que la educación a distancia hay que rescatar ciertas cosas, ¿cierto? El hecho de usar los medios tecnológicos, ¿sí? Por ejemplo, esta pandemia no hubiera sido igual, hubiera sido un poco más desastrosa si no tuviéramos unos elementos como el WhatsApp, como las redes sociales, ¿cierto? Que de alguna manera un poco dinamizaron más la información, bueno. Sin embargo, pues la educación a distancia, pues no puede ser en sí misma una educación generalizante, ¿sí? Tiene que tener su factor presencial, ¿sí? O sea, indiscutiblemente, si es una hora o dos, yo pienso que parte es que tiene que haber presencialidad. Eso es lo que, es más, es lo que yo más rescato de esta pandemia, ¿sí? Y es que en últimas, lo que posibilitas eso, o por lo menos lo que nos da cuenta a los profesores y a los estudiantes es que necesitamos la presencialidad para poder trabajar. Bueno, sí, es fundamental lo que dijo José, y es en el sentido de que nos romantizaron la educación a distancia a tal punto que todo el mundo se la creyó. Pero en el sistema en el cual estamos con el tema del coronavirus, nos dimos cuenta que la educación a distancia es muy complicada en el sistema económico actual en Colombia, ¿cierto? Eso genera una infinidad de problemas. Fundamental la presencialidad, más aún que el tiempo, porque uno cuando enseña no se da cuenta que si uno tiene 20 minutos o tiene 2 horas, en los 20 minutos puede hacer muchas cosas o en las 2 horas no puede hacer absolutamente nada. Eso también determina muchos procesos pedagógicos y didácticos que uno como maestro va aprendiendo en el trasegar de su proceso formativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene siendo eso? ¿La presencialidad es fundamental? Claro que sí. Creería yo que tiene que enfocarse aún más los programas de la educación a distancia hacia la presencialidad y no como viene pasando ahora, que
Ya tenemos una universidad nacional abierta y a distancia, ofertando programas profesionales a diestra y siniestra, ¿cierto? Sin saber qué profesionales van a salir de ahí, ¿cierto? Con todo el respeto a los que están en las carreras profesionales y pues hasta yo hago mi misma crítica que me toca estudiar la educación a distancia desafortunadamente, pero es mirar qué profesionales para el futuro vamos a tener en esta sociedad que tanto nos necesita, aún más cuando esta generación o nuestras generaciones son las generaciones más educadas en Colombia. Somos las más educadas, pero las que tenemos menos posibilidades para acceder a un trabajo digno en Colombia. Entonces, como los paradigmas, nos sacan profundamente, nos sacan masivamente por carreras profesionales, por cantidades, eso pareciera como si estuvieran escupiendo balas, ¿cierto? Por cantidades salimos de carreras profesionales, pero no tenemos un sistema económico en el cual de una u otra forma llegar a ejercer. Y se los digo, y la realidad es actual. Si usted va a un colegio público en Colombia, un colegio privado, perdón, una institución privada, y va con un título de una universidad que su programa fue de forma a distancia y va con otro de forma presencial, ya ahí hay un sesgo. Y es que por una u otra forma, muchas veces, por no decir que su mayoría de veces, el que tiene una educación presencial va por encima del que tiene la educación a distancia. Y eso lo vimos los que fuimos licenciados y llevamos hojas de vida que entra y dijeron, no, usted es de educación a distancia, mejor me traigo los licenciados de la Universidad de Caldas que son presenciales, que tienen una capacidad mucho más analítica que ustedes. Esa es la realidad que hoy vivimos en nuestro país. Muchas gracias, Giovanni. A José también, muchas gracias. Ustedes, pues, digamos, en esta charla han tocado, pues, cosas muy importantes. Teniendo en cuenta, digamos, las ventajas, las desventajas que tiene la educación a distancia, que pues siempre tenemos que procurar de tratar de rescatar lo más importante. Para ustedes, para José y para Giovanni, ¿creen que la implementación de la educación a distancia fue un acierto o un desacierto? Hágale, yo comienzo con esta para que José termine. Yo creo que fue un acierto romantizado y un desacierto en el desarrollo del país, ¿cierto? Porque lo que yo les digo, si miramos la época cuando se comienza a desarrollar todo el tema del sistema educativo a distancia y si lo miramos la realidad de hoy, esto es un país que no tiene vía terciaria, esto es un país que no tiene agua potable en casi el 30% de nuestro país, el 60% de la población joven no tiene acceso al internet o a las capacidades tecnológicas, el sistema educativo rural de los que salen del campo no tienen cómo pagar un internet que nosotros tenemos someramente acá. Entonces nos romantizaron eso, es decir, dijeron, vendámosle la idea a Colombia que virtualizando para llegar a esas personas que están más alejadas de los cascos urbanos, de las universidades, puedan ingresar a ellas de forma virtual cada 15 días o una vez al mes. Yo creo que eso fue una forma errada de hacerlo. Yo creo que lo que tenía que hacer en nuestro país, si hubiera pensado un sistema educativo que beneficiara al sistema económico, era llevar las universidades presenciales a las zonas más alejadas del país, ¿cierto? No es posible que en Chocó apenas haya una universidad y que esté totalmente desfinanciada. No es posible que en la Amazonía haya muy pocas universidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Pues entonces los departamentos con el romanticismo que nos venden otros dicen, venga, es que necesitamos darle a esos jóvenes una educación superior, generemos la distancia. Les coloco un caso específico para terminar. Yo soy de Armenia, pero trabajo en Caldas en el magisterio. Yo trabajé en un municipio que se llama Samaná, de los pueblos más alejados que tiene Caldas, son 7 horas de Manizales allá, selvático, lo más hermoso que tiene Caldas. Y allá no hay acceso a los jóvenes que terminan 11 a la universidad porque Dorada queda 4 horas. Usted como alcalde, ¿qué puede hacer? Usted como le han romantizado el sistema educativo a distancia, dice, no, yo les voy a traer a estos jóvenes la educación a distancia para que se puedan capacitar. Les trae la educación a distancia para que se puedan capacitar y desafortunadamente no es de calidad. ¿Qué hubiera sido para que Colombia hubiera avanzado en los procesos educativos? Que las universidades, que primero el Estado colombiano le dé a las universidades que tienen la región mucho más dinero para que sus docentes se trasladen a los municipios más lejanos del departamento y puedan ofertar esas carreras casi que presenciales para los jóvenes, ¿cierto? Pero volvemos al mismo paradigma. Si usted trabaja, no puede estudiar, y si estudia, no puede trabajar. En eso es el círculo vicioso que tenemos en el sistema educativo en el tema de distancia, ¿cierto? Que creo que es algo que hay que analizar, que obviamente es una discusión que se puede dar de muchas formas, porque muchos van a decir que la educación a distancia les mejoró la vida, puede que a muchos les haya mejorado la vida, pero puede que a otros se las haya complicado aún más. Sucede algo y es que hay que mirar también lo siguiente.
Colombia es un país ruralizado, y al ser ruralizado, su población está principalmente en las zonas rurales. Bueno, ya no. Hoy la pirámide entre rural y urbano ha cambiado. Desafortunadamente, los que están en el área rural hoy están migrando a los cascos urbanos, pero si vamos a zonas como el Guaviare, el Baupés, Pichada, la Amazonía, ¿cierto? ¿Qué acceso pueden tener ellos al sistema educativo? O sea, si nosotros no mejoramos las condiciones económicas de nuestro país para que las universidades tengan el dinero suficiente para que las universidades funcionen, es muy complicado. Yo leí estos días que la Universidad Nacional en el Amazonas, ¿cierto? Que uno diría, ¿cómo así que la Universidad Nacional en el Amazonas? Sí, tiene una sede pequeña, ¿cierto? Casi que está desfinanciada y tiende a desaparecer. Lo mismo que está pasando con las universidades de las sedes de San Andrés. ¿Por qué? Porque el Estado cada vez más le está quitando su dinero para poder funcionar. Entonces, ¿qué comienzan a hacer las universidades? Entonces le dicen a los maestros, venga, un maestro de carrera de planta que se puede ganar 8 o 9 millones de pesos porque tiene un doctorado, un postdoctorado, porque es una persona que le dedicó toda su vida a la academia. Con esos 9 millones que le pago a un maestro, le puedo pagar a 4. A 4 que no tienen las mismas prestaciones laborales, que no tienen la misma estabilidad laboral y que le genera una de otra forma una inestabilidad. Porque es un maestro que está trabajando en la universidad, que está trabajando en un colegio público y muchas veces también está trabajando en un colegio privado, ¿cierto? Para poder sostenerse. Entonces, usted como maestro también se ve agotado, porque usted, colegio privado en la mañana, colegio público en la tarde y los fines de semana, las universidades. Eso afecta completamente también el proceso de aprendizaje, porque uno también es humano, uno también se cansa, ¿cierto? Que también hay que mirar todo ese tipo de aspectos. Y desafortunadamente, eso viene sucediendo por cantidades en las universidades. Y si ustedes tienen la capacidad o pueden mirar en sus propias universidades qué viene pasando con los profesores que estaban en proceso de carrera con la actual pandemia, se van a dar cuenta que todos están siendo casi que echados de las universidades porque las universidades no tienen cómo. Pero bueno, lo que intentaba decirles es que hay una descontextualización profunda sobre cómo llega la educación a distancia a Colombia. ¿Sí? O sea, no se tiene para nada el contexto de Colombia, ¿cierto? Colombia es un país que tiene muchas necesidades, es un país subdesarrollado y necesita profesionales de altísima calidad para solucionar ese problema del subdesarrollo, ¿sí? Y por lo tanto, como la educación a distancia está descontextualizada, pues no posibilita ese cambio. Y lo que fomenta es ser un nicho de mercado, ¿sí? Para, sobre todo el sistema financiero, pues generar una ola de déficit en la calidad educativa en todos sus niveles, ¿sí? En la contratación docente, en el desarrollo de contenidos, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es un debate fuerte que tenemos, ¿sí? ¿Hasta qué punto puede ser profesional la educación a distancia? ¿Sí? Yo partiría, como había hablado anteriormente, y es que tiene muchas dificultades, ¿sí? Puede ser un instrumento, claro que lo puede ser, ¿cierto? Pero de alguna manera aún le falta mucho a ese debate. O sea, para ser profesional creo que tiene que haber una rigurosidad que solamente lo da lo presencial. Bueno, muchachos, ya para ir, digamos, adentrándonos un poco a la parte de las conclusiones, desde el punto de vista, ¿cómo consideran la educación superior a distancia? ¿Cuál ha sido la participación del Estado en ella y qué se necesita para mejorarla? Bueno, yo comienzo. Primero, la participación del Estado en términos económicos sabemos que es escasa, por no decir que nula, pero la participación en qué tienen que ofertar las universidades en términos de distancia sí ha sido total. Es decir, el Estado no le brinda a las universidades la capacidad financiera para poder ofertarles, pero sí le exige a las universidades qué programas ofertar. Entonces se van a ir dando cuenta que muchos de los programas que antes eran muy apetecidos en las carreras presenciales los han ido de una u otra forma llevando de la presencialidad hacia la distancia. ¿Y eso cómo lo han hecho? Pues con las diferentes directivas que se han desarrollado y es inmiscuyéndose directamente en las políticas educativas de las universidades que tienen autonomía, pero que el Estado se mete porque tiene puesto y tienen rectores nombrados en ellas. Entonces comienzan a modificar poco a poco los programas presenciales hasta el punto de que ya no son apetecidos por las personas. Entonces, programas que pasan de 500 a 600 personas en forma presencial por su pénsulo académico comienzan a cercenarlo, le quitan toda la parte disciplinar y le meten otras cosas que muchas veces no vienen al caso, hace que la carrera comience a irse para atrás.
¿Qué hace progresivamente entonces las universidades después de todo ese andamiaje que se hace en los cursos superiores con esos académicos? Y es, para no acabar los programas, porque ya tienen un índice de calidad, los vuelven a distancia, ¿cierto? Y eso viene pasando progresivamente. Eso es lo que está haciendo el Estado en la actualidad. ¿Y por qué hace el Estado eso en la actualidad? No diríamos que el Estado colombiano no tiene la capacidad para dirigir eso, y sí la tiene, aún más. Tiene tanta capacidad que a ellos mismos los dirige. Vuelvo y les digo, esto no, el sistema educativo a distancia no es algo que se haya inventado ni los últimos 20 gobiernos. Esto son unas imposiciones que se han desarrollado desde el exterior para poder moldear el país a un sistema económico que venimos desarrollando. Con esto termino. Hace algunos años leía que si Colombia, en términos de agrícolas, se dedicara a producir la materia prima que hoy no produce solamente en el Valle del Cauca, podría ser la despensa de Sudamérica. Pero desafortunadamente lo que tenemos en el Valle del Cauca hoy son monocultivos que necesitan mano de obra barata, que en este caso son corteros de caña. Y si vamos a mirar todos los renglones de la economía, muchos aspectos fundamentales para el desarrollo de la nación han ido desapareciendo. Entonces, la ciencia ha sido cercenada por el presupuesto nacional, la ciencia no existe. La ministra de Ciencia hoy es más del ámbito de estar echándose redos y echándose matas para solucionar un problema y infinidad de problemas, pero no va a lo práctico que es la ciencia. Entonces, eso ha ido poco a poco, que desafortunadamente nuestro sistema educativo vaya de para atrás. Entonces, ¿qué sucede con eso? Los investigadores, los profesores de base, los maestros y los estudiantes que quieren algo más allá, sacar este país adelante, siempre están en choque directo con las políticas educativas que se manejan en términos educativos, no solamente en la educación superior, sino desde el preescolar. Que ahí comienza todo el moldeo de uno como joven o de estudiante para llevarlo a lo que es hoy, que es el sistema económico que tenemos, los profesionales que tenemos, ¿cierto? El tema de llenarlos de call centers por todas las ciudades y todos los profesionales a call centers, ¿cierto? Y no ofertar realmente lo que un país como Colombia necesita, que son profesionales capaces para transformar las realidades de cada uno de los aspectos de ella. Sí, va como en esa dualidad, o sea, el Estado tiene esa dualidad, entonces son autónomos para autofinanciarse, ¿sí? Pero no son autónomos para definir contenidos, para definir la calidad académica de los programas, entonces digamos que hay un primer error, ¿cierto? Porque lo que se vulnera o lo que se viola es la autonomía universitaria de los programas académicos, ¿cierto? Y eso pues genera lo que Giovanni planteaba, ¿cierto? Ciudadanos acríticos, todo lo que tiene que ver, yo sé que Cevitas leyó todo lo que tiene que ver con la pedagogía crítica, de alguna manera Peter McLaren está mirando eso, ¿sí? Y es que estos programas o esta nueva forma de desarrollar el trabajo académico pues genera pues una oleada lastimosamente de personas que tienen mucha información pero no saben qué hacer con ella, ¿cierto? Porque obviamente aquí se maneja mucha información, llegan textos, llegan 1000 textos, ¿cierto? Y aparte de eso están los tutoriales en YouTube, bueno, hay una serie de dinámicas tecnológicas, pero hasta qué punto un profesional con esta modalidad pues puede discernir sobre lo que tiene a su alrededor, ¿cierto? Pero ojo, eso no le pasa a todo el mundo, ¿cierto? O sea, también hay que aclararlo, ¿cierto? Giovanni es licenciado en Ciencias Sociales a distancia y creo que es una persona muy crítica. Sebastián le pasa lo mismo, ¿cierto? Estamos desnudando unos problemas que son generales, ¿cierto? Y que es importante hablar de esos temas. Gracias, muchachos. Bueno, no, pues para darle ya un cierre, digamos, a esta charla tan excelente que hemos tenido el día de hoy, mm, creo yo que la educación a distancia es como para mí un acierto, porque a muchos estudiantes nos dio la oportunidad, digamos, de hacernos profesionales, porque muchos no tenemos, digamos, los recursos para como, pues como decían anteriormente ustedes, para sustentar, digamos, una carrera si no se trabaja. Entonces creo yo que es una gran ventaja la educación a distancia en ese sentido. Obviamente, digamos que hay muchos factores a mejorar, como ustedes lo han mencionado, pero también tenemos, digamos, de alguna manera resaltar lo positivo para cada uno de nosotros y pues no, la invitación es que cada uno de nosotros debemos ser críticos y nosotros mismos somos los que debemos ser
unos profesionales en todo el sentido de la palabra como persona y no solamente, digamos, desde su punto intelectual, sino que antes de todo eso, uno tiene que ser persona. No siendo más, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias a todos.